Vamos con lección 2. En ese estudio estamos viendo acerca de relaciones en la vida, tratando de ver de futuro cónyuge. Y va a sentir como una pausa, pero vamos a tomar dirección un poco diferente por un tiempo, porque estamos hablando del cónyuge, estamos hablando de pues el futuro. Un día hay que casarse con alguien y solo el pensamiento le da miedo, ¿verdad? Pero uh, vamos a pausar ahí un momento y vamos a tratar con algo que es muy importante. A veces llegamos a eso de decir, ¿y qué pasa si yo sigo en el mismo rumbo de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos? Tantos problemas, tantos divorcios, tantos hogares que están deshechos, tantos sentimientos lastimados, y no queremos entrar en lo mismo. Pero ¿cómo hacemos para no entrar en lo mismo? Eso es lo que yo llamo un ciclo. Es un ciclo que va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces nosotros vamos a hablar de quebrar el ciclo. Quebrando el ciclo. Cuando nosotros estamos pensando en el pasado, casi todos tenemos generaciones anteriores, quizás padres o abuelos, que han hecho las cosas diferentes de cómo quiere hacerlos. O sea, que no son sus modelos, no quiere seguir lo mismo. En mi caso, de ambos lados de mi familia, del lado de mi padre, del lado de mi madre, muy parecida la historia. Ellos no conocieron uno a otro hasta que ya estaban en la universidad bíblica, pero su historia casi es igual. Mis abuelos de ambos lados no conocieron a Cristo, estaban muy involucrados con alcohol, con cigarros, con pues muchas cosas del mundo. No vivieron en una forma correcta. Si eran alumnos en el colegio, iban a ser ya echados fuera de este primer día. Ese fueron mis abuelos en ambos lados. Mis padres, ambos, recibieron a Cristo como adolescente antes de sus padres. Después, gracias a Dios, mis abuelos y abuelas pues, recibieron a Cristo y ya como adultos comenzaron de seguir a Dios. Ambos abuelos murieron poco después de eso, unos años, y de una edad, estaban en sus 50, joven realmente. Y después mis abuelas, básicamente mis abuelos no conocí mucho, mis abuelas sí conocía. Yo crecí cerca con ambas abuelas en diferentes momentos, a veces vivían cerca, a veces no. Había a veces que movía y todo eso, pero amaba a Dios y una está viva todavía. Entonces, y ella cuenta, hace unos años sentamos y hablamos, ella cuenta de que realmente su vida era un desorden completo hace conocer a Dios. Y ella está muy agradecida que sus hijos, mi padre y mis tías, siguieron en el camino de Dios en vez del camino de ellos, de mis abuelos, quebraron el ciclo. Yo doy gracias a Dios, yo crecí en un hogar cristiano, pero es porque mis padres quebraron el ciclo antes. Ellos crecieron en hogares no cristianos y crecieron en hogares con muchas cosas que no debe ser. Ellos quebraron el ciclo y yo podría continuar en el ciclo de mis padres. Mis hijos están continuando en el ciclo de mis padres, entonces abuelos de ellos, y con buen resultado, ¿okay? Porque estaba llevando un buen rumbo. Pero no era siempre así. Quebraron el ciclo. Nosotros necesitamos recordar de que cada acción trae una consecuencia. Sería bueno anotar eso. Cada acción trae una consecuencia. Una consecuencia puede ser bueno o puede ser malo. Es el resultado de un pensamiento o una acción. Esa es la consecuencia.
Entonces esas consecuencias pues llevan fruto. Y pues vamos a ver eso por el resto de nuestras vidas. Um, es importante las decisiones que tomamos. Y necesitamos reconocer que solo porque hay una historia de pecado no significa que tenemos que continuar en lo mismo. Tenemos la oportunidad de cambiar eso. Eso es algo que he escuchado muchas veces y yo he repetido muchas veces. Algo que va a ayudarle a tener perspectiva correcta. Es mucho más importante por dónde va que de dónde viene. Es mucho más importante por dónde va que de dónde viene. Um, a veces no estamos totalmente orgullosos de dónde venimos, pero lo que es importante es por dónde vamos ahora. Lo que antes era la descripción de mi vida no debe ser lo mismo. Antes de lo malo, lo pecado, las cosas que no agradaba a Dios, no debería continuar en lo mismo. Yo puedo cambiar el futuro y como parece el futuro, no puedo cambiar el pasado. Pero, como puedo cambiar el futuro, debería aprovechar y cambiar el futuro. Debería tomar decisiones que van a ser agradables a Dios. Cuando vamos pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado una oportunidad de cambiar. Vamos en nuestras Biblias a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, pues casi al final del Nuevo Testamento. Y en capítulo 1 hablamos de muchas cosas aquí, pero estamos viendo en el contexto de cristianos nuestro pecado. Entonces, no se trata de salvación, ese está en el contexto de los que ya son salvos. Versículo 9, un versículo algo conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros como cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de restaurar la relación con Él. Él vuelva a limpiarnos. No podemos perder la salvación, pero el pecado tiene consecuencias y puede hacer que sentimos lejos de Dios. Pues puede ser. En Santiago vemos que si acercamos a Dios, Él va a acercar a nosotros. Lo opuesto es cierto. Si alejamos a Dios, Él va a dejarnos de ir. Entonces tenemos nosotros el poder de decidir qué tan cerca vamos a hacer con Dios. Entonces, con eso, el pecado tiene efectos negativos, claro, en cuanto a nuestra vida. Y vamos viendo muchos ejemplos que podría decir que ese es un mal ejemplo. Ese no es lo que quiero hacer. Yo no quiero tener un lugar quebrado. Yo no quiero tener a los niños llorando noche tras noche preguntando qué va a pasar con mami y papi. ¿Por qué están peleando? Si van a separar. O si ya separaron, si van a regresar juntos. Nadie quiere eso ni por su familia y mucho menos por sus hijos. Muchos han vivido o viven esa realidad, no quieren repetirlo y queden con eso. ¿Y qué hago entonces? ¿Me mantengo soltero por el resto de mi vida? Olvidar de que quizás podría ser que alguien vive contento, que disfrute el matrimonio, que disfrute la vida que Dios le ha dado. ¿Qué hacemos? Yo quiero animarles de quebrar el ciclo con propósito y por completo. Quebrar el ciclo en el aspecto de que nosotros tenemos una oportunidad de vivir diferente. Tenemos una oportunidad de andar en un camino, pues según nuestra selección. No tenemos que seguir el mismo rumbo de siempre. Cuando uno sube a un tren, ese tren está designado y tiene los tracks ya puestos. Va a seguir a esa línea hasta llegar al fin de la línea, con la excepción
de que a veces hay un espacio, un lugar donde puede mover la línea, hay una línea movible y ese hierro se mueve y se conecta con otra línea. Depende la decisión que uno toma, ese va a decidir el destino donde llega. En cuanto a la vida, en cuanto al matrimonio, en cuanto al futuro, en cuanto al pecado, nosotros tenemos el poder y pues la necesidad de quebrar el ciclo. Ese requiere un poco de valor, requiere uh, determinación, pero trae fruto que permanece. Vamos a ver eso. Estamos en el contexto de quebrando el ciclo. Estamos hablando de generaciones anteriores. Puede ser padres, puede ser abuelos, puede ser que crecieron con sus tíos, como sea. Entonces estamos hablando de las generaciones anteriores y estamos viendo de que este ciclo comienza con lo que hacen ellos. Lo que hacen ellos. Y de ellos estoy en referencia a las generaciones anteriores. Entonces, probablemente padres, puede ser abuelos, y puede ser que siga más y más y más atrás. Y ahora usted es alumno en Colegio Bautismo Umbel, está recibiendo una educación no solo académica, pero cristiana. Y está con eso, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo debería ser la cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ser diferente? Entonces necesitamos identificar lo que ellos hacen. Necesitamos identificar lo que hacen los padres, los abuelos. Quizás tiene excelente ejemplo y claro, si tiene un buen ejemplo no vaya quebrando el ciclo, ¿ok? Sigue en el rumbo correcto. Pero incluso en nuestras propias vidas casi siempre tenemos eso de que no van todas las cosas como quisiéramos. Y necesitamos reconocer eso y reconocer nuestro poder de cambiar eso. Entonces, número uno, lo que ellos hacen. Y número dos, ese ciclo, tenemos cosas que por la naturaleza pueden pasar de padre a hijo. Y eso es importante de reconocer. Hay cosas que sí pasan. Hay gente que dice, mire, él es igualito de su padre. Y a veces ese es respecto físico, a veces de conducta. Hay muchas cosas ahí. Hay muchos conceptos bastante erróneos e ignorantes de ciencia en cuanto a lo que pasa de padres a hijos. Hay alguien que dice, mire, el padre es un borracho, así que el hijo va a ser borracho. ¿Quién dice? No tiene que ser así. Eso no es un hecho. Eso no tiene que ser de esa forma. Pero entonces, ¿por qué lo vemos tan seguido? Pues uno es porque estamos viendo lo que ellos hacen. Estamos copiando lo que han hecho. Es fácil. Yo crecí hablando en inglés. Y yo no hablaba inglés porque mis padres eran chilitos. Hablaba inglés porque mis padres hablaban inglés. Y mis amigos también. Así que yo aprendí inglés. Mis hijos son bilingües. Ellos hablan inglés y español. ¿Por qué? No es porque algunos nacieron, uno en Costa Rica, uno en El Salvador. No, es porque ellos escuchan inglés y escuchan español. Lo que están observando la gente de hacer es lo que hacen. Entonces, esa es una razón que estamos en el ciclo. Y en algunas cosas no es malo, pero necesitamos identificar eso en la vida. Y en otras cosas es malo. Estamos solo continuando con otros porque ellos lo hacen. Entonces, con eso por la naturaleza, cosas que simplemente pasan, necesitamos ser académicamente honestos en, en algunas cosas. A veces damos demasiado crédito, pues es por naturaleza, solo es así, pues ni modo, así son los padres, así van a ser los hijos. Estoy de desacuerdo con eso. Entonces vamos a ver algunas cosas que sí puede pasar por, digamos, por los genes, lo que puede pasar por naturaleza, lo que sí es algo que pasa de hijos, de padres a hijos. Puede pasar, transferir, continuar algunos aspectos
físicos, aspectos físicos. En mi caso, no soy muy parecido a mi padre. Yo soy más alto de mi padre, somos de diferente como estructura de cuerpo. Um, Él perdió básicamente su pelo casi todo arriba, tenía un poquito aquí arriba, pero casi no tiene pelo. Y yo pues tengo pelo y crece así, ahí, que crece en todos lados. Um, y somos muy diferentes en muchos aspectos. Él puede cantar muy bien, yo no puedo cantar muy bien. Yo canto con gozo, pero más mi gozo que lo que están oyendo. Entonces hay muchas cosas que no pasan, pero hay algunos aspectos físicos que sí pasa uno u otro. Hay otras personas y uno se cambia, pero hay otras personas de que a ver al padre y ver al hijo, uno sabe, pues ellos son padre e hijo, no hay duda. Ver al niño, después ver a su padre y decir, mire, ya sé cómo va a ser en 20 años, y después igualito. He conocido muchas personas así. Yo conocía quizás a los hijos. En un momento encontré a los padres, nadie los presentó. Yo sabía quién era su hijo, porque pues físicamente se nota. Entonces, eso sí se puede pasar por naturaleza. Ese sí pasa de una generación a otra, a veces. Pero eso no es todo. Otra cosa que sí puede pasar algún tipo de enfermedad. Um, si alguien tiene una historia, digamos, de problemas de corazón, problemas de cáncer, problemas de azúcar, algunas de esas cosas se puede pasar por los genes, se puede pasar así de padre a hijo, madre a hijo. Y eso sí es común, es posible, pero es algo que sí puede pasar por naturaleza. Hasta un punto, inteligencia puede pasar de uno a otro. Una nota ahí, muchas veces equivocamos inteligencia con disciplina. Gente disciplinada en su vida tiene las cosas en orden y toma tiempo para aprender y crecer. Muchas veces dicen, wow, qué inteligente. Y realmente es autodisciplina. Pero a veces sí hay un nivel de inteligencia que sí pasa de uno a otro. Ah, y no a todos igual. Mi padre es extraordinariamente inteligente. Es genial en muchos aspectos de la vida. Él ha inventado muchas cosas, ah, ha refinado cosas de hacerlo funcionar mucho mejor. Él puede imaginar cosas como de construcción y ver hasta los detalles más mínimos en su mente mucho antes. Todavía no hay nada y él ya está viendo los últimos detalles. Es muy inteligente, él puede calcular todo de un solo. Uh, yo no recibí eso igual de mi padre, pero mi hermano, mi mellizo, él es casi igualito en ese aspecto, en cuanto a la inteligencia, que simplemente hay algunas cosas que le funciona, que le da. Entonces, son cosas de que necesitamos reconocer que hay algunas cosas que sí pasa un poco por naturaleza. Sí vienen de los hijos a los padres, pero no estamos hablando de pecado. Eso no pasa de uno u otro de esa forma. Todos somos pecadores, pues eso sí. Pero en cuanto a repitiendo los mismos errores de los padres, eso no pasa por naturaleza. Vamos a ver el tercer punto, cosas que no pasan por naturaleza, cosas que no pasan por padre a hijo, cosas que no es algo que va a heredar de sus padres. Primero, su forma de actuar, su forma de actuar. Ese no es algo genético. Dice, ¿cómo no? Él actúa igual de su padre, es porque lo observó. Si iba a crecer con otra persona, iba a actuar de esa otra forma. Piensa en un niño que ha sido adoptado a una familia de otro país. El pastor en la iglesia donde yo crecí adoptó a una niña de México. Ella pues creció hasta este punto hablando en español, todos sus amigos hablaban en español, su cultura era cultura mexicana. Y ella se va a los Estados Unidos legalmente y como hija
y está en otra cultura por completo. ¿Y qué pasa? Ella comienza a actuar como sus nuevos padres, sus padres adoptados. ¿Por qué? Porque eso es algo aprendido, es algo que observe, es algo que ella aprendió en inglés, ella um, pues vive bastante normal en los Estados Unidos, ya es adulta y todo, porque ella adoptó a ese estilo de vida. Es algo que la forma de actuar está de acuerdo con su ambiente. Entonces, eso no pasa por naturaleza, eso no es solo porque él lo hace, ella lo hace. Es algo que realmente nosotros aprendemos de eso y podemos cambiar. Si uno tiene un padre que quizás no le trata correctamente a la familia, o quizás ni ama a Dios, eso no significa que tiene que seguir el mismo paso. Se puede cambiar las cosas y se puede cambiar el ciclo. Otra cosa que no pasa por naturaleza es su cultura. La cultura no pasa por sangre, la cultura no pasa por razones genéticas. No, eso es algo aprendido. Cada país, incluso dentro de países, cada ciudad tiene su diferente cultura. Cada casa tiene diferente cultura. Y vamos viendo que la cultura es algo aprendido. Y gente dice, mire, la cultura ahí es que nadie va a casarse, solo van a acompañar, son inútiles. No tiene que ser así, eso es aprendido. No es algo que, pues ni modo, como apellido así le cayó. No es así, sino que ese es aprendido, eso es algo que sí puede tener como lo quiere. Necesitamos reconocer que ese no es obligación de recibirlo. Un apellido sí. Eso sí viene directamente de los padres, pero el qué hacer en esa vida no es de, eso, de los padres. Su comportamiento, ese no pasa por naturaleza. Dice, mire, su padre ya estaba desordenado cuando estaba en clases, entonces yo sé que usted también. Pues no tiene que ser así. Compartí con los maestros ayer en una reunión y les dije, mire que muchos de ah, los, los hombres que ahora son pastores, antes eran los niños tremendos. Entonces había cosas ahí. Ellos aprendieron, ellos cambiaron. Entonces solo porque de alguien en la familia andaba de una forma no significa que otros van a hacerlo así. Mire, es que su padre fue a la cárcel y usted va a ir a la cárcel, es la ley. No, cada uno decide su comportamiento. Y es muy importante de tomar responsabilidad por mí mismo. Entonces ese ciclo sigue, pero nosotros no tenemos que continuar lo mismo. Nosotros podemos reconocer que nosotros podemos salir de eso. Podemos quebrar el ciclo. Otra cosa que no pasa por naturaleza son sus emociones. Sus emociones. Cada persona responde diferente y individualmente. No tiene que copiar a otras personas. Si ellos responden de una forma negativa, no hacerlo igual. Si son enojados, no tiene que hacer enojado. Muchas veces violencia da lugar por más violencia. Uno grita y el otro responde gritando y vamos con desorden. No tiene que ser así y no debe ser así. Dios tiene un plan específico para cada persona y individual. Necesitamos reconocer que eso no se pase por naturaleza. Las creencias, eso no pasa por sangre, no pasa por naturaleza. Es algo otra vez aprendido, es algo que uno decide que va a creer y cómo va a ser la cosa. Vamos a ver entonces número 4, ¿por qué seguimos en el ciclo? Es porque lo más fácil es repetir el ciclo. Ya lo conozco, veo a mi padre que hace eso, veo a mi madre que hace eso. No tengo que aprender nuevas cosas, simplemente lo voy a hacer porque ellos lo hacen. Eso no siempre funciona como pensamos que debería funcionar. Sale mal. Necesitamos cada uno tomar decisión. Cuando uno está en kinder, uno va al kinder porque su padre dice va a ir al kinder. Porque la madre le está llevando. Dice, mire, hay que dibujar esta página y dibuja la página.
Pero yo estoy hablando en bachillerato, estoy hablando con los que ya están por legalmente ser adultos. Um, Algunos quizás ya tienen 18 años, algunos 17, quizás algunos pocos 16. Pero la cosa es que vamos con eso de que, mire, ¿qué hago con mi vida? Necesito decidir eso. Necesita reconocer que tiene que elegir su camino y no tiene que repetir en el ciclo que ya estaba desde antes. Puede y debería cambiar el ciclo si sea necesario. Una de las razones que no quebramos el ciclo es por miedo de desconocido. El ciclo, hay seguridad en el ciclo. Ya sabemos por dónde va la cosa. Sabemos si hacemos X cosa, va a suceder X cosa, después va a traer ese resultado, después va a volver a causar ese problema y vamos a darle vuelta y vuelta, pero sabemos. Y aunque el resultado es malo, y aunque hay gritería, aunque hay problemas, aunque hay pecado, aunque hay dificultades, hay seguridad en el hecho de que es conocido que viene. Y aunque suena ridículo, a veces nosotros preferimos lo conocido que lo correcto y lo bueno. Solo porque sabemos cómo funciona cuando respondemos con violencia, lo vamos a seguir haciendo. Aunque sabemos que llega a ser peor la cosa. Pero es algo conocido y tenemos miedo de lo desconocido. Quiero ayudarles con eso. No tiene que tener miedo de desconocido siempre y cuando está siguiendo a Dios. Si está tratando de quebrar el ciclo y desviar e ir contra o atrás del diablo, siguiendo al diablo, pues sí, debe tener miedo. Pero si está con miedo de desconocido, pero haciendo lo bueno, no tiene por qué tener miedo. Confía en Dios, dele con todo y va a ver que Él va a darle el resultado que Él desea. Va a ver que um, no es algo de miedo de seguir a lo que Dios tiene. Que quebra el siglo, salir de lo conocido, si el conocido es malo, y comenzar de marcar un nuevo camino, pero uno que sea correcto, que sea de la forma correcta. Es otra vez, si sus padres le han instruido en los caminos de Dios, no estoy diciendo que salga de eso, pero estoy diciendo si hay algo que no le está funcionando en su familia, en su vida, en su ciclo, en las generaciones anteriores, cámbiala. Vaya con algo que sí funciona, sigue en la palabra de Dios. Vamos a terminar donde comenzamos. Y aquí dice, es mucho más importante por donde va que de donde viene. Va a escuchar eso muchas veces en esta clase. Y bueno, dice, mire pastor, pero yo soy un pecador, candidato para ser hijo de Dios. Solo los pecadores salvan. Mire pastor, es que yo he fracasado. Dios trabaja con ese tipo de personas. Y Él quiere perdonarle de sus pecados. Lo único que tiene que hacer es pedir el perdón. Mire, pastor, pero en mi vida ya he repetido cosas de mis padres y realmente me da pena de todo lo que he hecho. No quiero que nadie sepa de eso. ¿Ok? Dios sabe de eso. Dios quiere perdonarle de eso, solo pide el perdón. Y no tiene que continuar en lo mismo. Y es mucho más importante por dónde va que de dónde viene. Entonces necesito reconocer de que no tenemos que vivir de esa forma. Podemos vivir en una forma que glorifica a Dios. Y entrando en este año, en ese año de estudio, ese nuevo rumbo que estamos llevando, necesitamos reconocer de que Dios tiene un plan específico. No tenemos que seguir en los hábitos malos anteriores. Algunos necesitan reconocer que eso aplica también por sus estudios. Algunos tienen problemas en sus hábitos de estudiar. No va bien. No ha hecho bien las cosas en años anteriores. Necesita ver que puede quebrar el ciclo.
no tiene que continuar lo mismo solo porque así ha sido antes. Y es algo que sí, todo eso es, hay cómo cambiarlo. Y necesitamos reconocer que con Dios podemos y debemos ah, comenzar de enderezar el camino. Yo creo que esa clase va a ser de mucha bendición. Tengo varias sorpresas aquí por adelante que creo que va a ayudar de retar su forma de pensar y ayudarle a ver la importancia de quebrar el ciclo. Que le dejo con la tarea. No es muy complicado. La tarea es de buscar 5 personas en la Biblia. Puede usar el internet para hacer estudio, pero el trabajo tiene que ser suyo. Tiene que usted mismo escribir el resumen. Entonces va a encontrar 5 personas en la Biblia. Va a mencionar el pasaje donde estaban, por ejemplo, Génesis 45, versículos 7 a 12, pero lo que sea, solo estoy tirando números ahí. Y va a decir, X persona quebró el ciclo de sus padres de esa forma. Y en un párrafo, nada grande, menos de media página, pequeña, ¿verdad? En un párrafo dar el resumen más o menos de qué hizo tal persona, puede ser hombre, puede ser mujer, Antiguo, Nuevo Testamento, mucha libertad ahí, y qué hizo tal persona para quebrar el ciclo de las generaciones anteriores para hacer lo bueno. Entonces hay ejemplos de ambos, pero queremos ver a alguien que hizo lo bueno. Entonces alguien que quizás sus padres andaban malos pasos, esa persona cambió eso y siguió en buenos pasos. Entonces hay muchas oportunidades de encontrar gente, hay mucho más de 5 ejemplos en eso. Pero yo creo que va a ayudarle de identificar eso y ver, pues Dios consideraba eso tan importante que lo tiene grabado en la Biblia por nuestro beneficio. Entonces, como siempre, se va a poner allí, si es digital, solo pues, subir sus notas en la tarea. Y si es escrito de mano, entonces subir la foto ahí, o fotos, creo que sería. Entonces, 5 personas mencionando el nombre, mencionando el pasaje, capítulos quizás donde se encuentra la historia, y un breve resumen de cómo quebró el ciclo para andar en lo bueno. Eso es todo y estoy emocionado de continuar con este estudio y algunas de las sorpresas que tenemos para adelante. Si necesita algo en cualquier momento relacionado con su estudio o su vida, lo que sea, manda mensaje, llámame. Mi deseo es de ayudarles y estoy a la orden, estoy accesible, tiene mi número y estoy aquí para servirles en todo lo que puedo. Ahí cuídense, hablamos pronto.